Buenas tardes, vamos a continuar con el análisis que teníamos de cómo, de manera general, cómo se establece estos métodos de balance de población. Creo que nos habíamos quedado hasta aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la partícula tenía que ser de una propiedad, ¿verdad? La integral desde un mínimo hasta un elegido. Entonces, por ejemplo, si el elegido son 400 micras, ¿verdad? Todo lo que esté, esto sería, bueno, este sería el punto, y todo esto correspondería, todo esto sería el área bajo la curva de esto, sería la función, la función de distribución, desde esa propiedad mínima hasta una propiedad que yo elija, ¿no? Y yo puedo elegir los intervalos, los valores de los intervalos para la propiedad que he decidido. En ese tamaño, en este caso es tamaño. ¿Sí? Entonces, puedo yo repartirlo entre valores que yo crea pertinentes, y eso es de acuerdo a la propiedad que hemos elegido. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces necesito conocer la cantidad de partículas, ¿verdad? En función de esa propiedad y dentro de esa distribución. Ok, ahora vamos a ver, claro, para el ejemplo, por ejemplo, si además del tamaño, que estoy diferenciándolo, ¿verdad? Del tamaño es la masa. Además del tamaño es la base. Entonces habíamos quedado que entonces sería, vamos a ver. Ya. Del tamaño. Vamos a ver. Ajá. Del tamaño. Del tamaño. Vamos a ver. Entonces déjenme. Ajá. Aquí hay una equivocación de colores. Porque si es tamaño, es esta. A ver. Me estoy dando cuenta ahorita que veo la de masa. Y esta sería así. La función del tamaño por la... Ajá, todo eso sería la función de densidad. A ver, déjenme ver. Puedo hacer el update. Todavía esto no lo he cargado porque, como ven, lo voy aquí actualizando. Todavía no termino la otra parte, pero ya me está quedando mucho mejor. Creo que ya se las... Ah, sí, creo que ya había adelantado. Déjenme ver. Si ahorita ustedes me acuerdan. A ver, ¿dónde está eso? Aquí está. Hice una nueva modificación. Ajá. Control clic. Sí, volví a modificar un poco y agregué para la partícula porosa con formación de capa de productos. Ven que le había puesto inicialmente control por reacción química, mejor, porque no se entendía que la formulación matemática es lo que me ayuda, independientemente de la etapa controlante, a establecer la forma del grano. Entonces, lo que hice fue, con formación de capa de productos, ¿verdad? Explico lo que es el sólido, la sección del sólido poroso llamado pellet. Ajá.
y bueno, este será el tiempo t igual a 0, el tiempo t igual a t, y ese es como se vería, ¿no? Y estas son las consideraciones. Vamos a colocar con un color distinto. Esas son las consideraciones para la formulación matemática y no hay, de manera general, no hay, digamos, hay contenidos que, ¿no? Que si la reacción química o la difusión, no, de manera general. Y hablo de las difusividades, por ejemplo, de difusividades o movimientos de las especies fluidas, ya sea líquido o gaseosa, dentro del pellet. Después me voy a la parte del forma de grano, que esto ya lo vimos bastante bien. Luego, bueno, ahí está como analizamos cómo sacamos el factor de placa para, el factor para la placa, el cilindro y la esfera. Y nuevamente a partir de un balance de masa, que ya puse de manera más o mejor descrita en esta sección, y que simplemente retomo. Aquí está. Que simplemente ya retomo la ecuación aquí. Ajá. Y estas son el par de ecuaciones que estoy igualando porque necesito la expresión que voy a meter aquí, ¿no? Bueno, entonces, claro, para sacar eso, miren, aquí saco cuál es la RDA, ¿no? Que es velocidad de reacción en granos. Hay que multiplicarla por el número de granos que va a haber por volumen de partícula, porque recordemos que los granos están formando la partícula porosa, y cuántas partículas o el volumen de la partícula que habrá en el volumen total del reactor, ¿no? Entonces, digamos, a ver, velocidad de reacción de granos. A ver. Claro, considerando esto, la velocidad de reacción de granos. Ajá. Ajá. Esto, vamos a ver, número de granos entre volumen de partícula. Número de granos. Tengo el área del grano. Ajá. Claro. Creo que va a quedar más claro, ¿sí? La velocidad de reacción en granos es esta. Pero déjenme ver. Esto es un orden, ¿no? Esto que tengo aquí marcado es la velocidad de reacción de granos. Ahora, el área del grano entre el volumen de la partícula. Eso les daría el número de granos, cuántos granos hay en una partícula porosa, ¿no? Porque tienen todo el volumen, que está compuesto de granos que tienen un área superficial, ¿no? Porque es una esferita, es una esfera grandota compuesta de esferitas. Entonces, si yo divido el volumen de la partícula, a ver, tendría que ser, no, a ver, sí, porque el número de granos, volumen de partícula. Entonces, número de granos, volumen de partícula. Claro, a ver, número de granos. Número de granos. A ver, el número de granos es cuántos granos hay en la partícula. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerlo con colorcitos. Ese sería el número de granos. Ese sería el número de granos. Ahora, el volumen total, ese está bueno, volumen de la partícula. Volumen de la partícula, volumen que sería área del grano por lo que aún queda sin reaccionar. Volumen de la partícula, volumen de la partícula.
es que tengo volumen de la partícula y volumen de la partícula se estaría cancelando. Volumen de la partícula. Ajá, aquí está. Volumen de la partícula entre el volumen total. Volumen total del reactor. Entonces, por ejemplo, si el reactor mide 1 metro cúbico y el volumen de la partícula mide 0.1 metros cúbicos, pues habría 10 partículas, ¿no? Entonces, la fracción, o sea, sería o sea, esas 10 partículas estarían contenidas dentro de ese metro cúbico. Ah, no, pero no. Eso sí, a ver, serían 10 y considero 0.1 metro cúbico. Sí, pero ahí estoy asumiendo que cada partícula estaría retacando el reactor. Y eso no es cierto, a menos de que esté hablando del lecho empacado. Lecho empacado sin movimiento. Y en procesos hidrometeorológicos y pirometeorológicos, pues miren, nada más los procesos que tenemos de lecho empacado son los procesos de resinas de intercambio iónico que están colocadas en contenedores cilíndricos y materiales que estén también contenidos generalmente en cilindros para formar columnas empacadas, como los filtros que nos venden para purificar el agua, que normalmente deben de tener, bueno, si compraron unos que tengan carbón, tienen un lecho de carbón que está dentro del filtro. Claro, ustedes, los que abren del Rotoplas, generalmente van a encontrar como un cilindrito que está hecho como de papel, ¿no? Entonces, si el cilindro, es el volumen del cilindro, y el papel ocupa un volumen, ¿no? Y hay una fracción vacía. Entonces, la relación entre volumen de partícula y volumen total me tendría que dar esta. A ver, fracción del pellet que ocupa B. No, no es cierto. Déjenme ver. Aquí ya tenemos este que está aquí. Es la velocidad de reacción en granos. Esta que está aquí, estoy casi seguro que es el número de granos. Entonces tengo que ver esta partecita y esta partecita, cómo se relacionan, cómo se los pongo para la parte, a ver, fracción del pellet que ocupa P. Fracción del pellet que ocupa B. Déjenme lo checo para ver cómo quedaría y que podamos entender esta partecita que está aquí. Y esto que está aquí es lo que se tiene que sustituir acá y resolver la ecuación. Y lo podemos hacer para reacción química. Bueno, ahí sigo avanzando en eso. Vamos a ver. Digamos con esto. Ah, sí, y estoy corrigiendo, ¿verdad? A ver, función densidad. Ajá. Fracción de partículas en una población del intervalo de a d más d. Entonces aquí nuevamente, este es densidad y este es tamaño. Ahí está.
Ok. Mm. Mm. Para que se entienda mejor, esta ecuación sería el equivalente a la siguiente. Pero déjenme ver, ¿cómo le pongo equivalente? Creo que es esta. La integral de a b de la función que depende de x, porque es una integral por la derivada de x. Seguro, casi estoy seguro. La sumatoria las constantes a por la función en x subíndice y. A ver. Creo que se va a entender mejor. Esto que voy a poner en color rojo es para que, pues esto es lo que ven ustedes en matemáticas aplicadas y digan, ah, ok, la función que depende de x por la derivada de x, la función de x que depende por la derivada de x, ¿verdad? La integral, ahí está. Creo que va a quedar mucho mejor. Estos apuntes están quedando bastante bien, me gustan. A ver. Ay, ya la perdí, a ver. ¿Cuál era la función densidad? ¿La f minúscula? ¿Cuál era la función densidad? ¿Cuál estaba marcada? Ya la perdí. Es fd. Vamos a ver. Ah, es fd. Es fd. Ahí está. Perfecto. Bueno, sigamos. Entonces, por ejemplo, ahora, además de la distribución de para las variables de distribución, o sea, además del tamaño, la masa, la distribución del tamaño, a ver, la distribución del tamaño.
y la distribución de la masa. Distribución de tamaño. Y masa. Ahí está, ¿no? Entonces sería esta función que depende del tamaño, pero además depende de la masa, son dos variables. Aquí ya es un ejemplito con dos variables, y entonces sería por la derivada de, por la distribución de tamaño por la distribución de la masa. Y entonces aquí tendría yo que la distribución que va de la D a la D de D', y la masa, que va de un valor de masa a una D, una derivada, o un incremento pequeño de la masa. Entonces, como son dos parámetros, es una doble integral. Entonces, tendría que ser de una masa mínima a una M masa A', de un tamaño mínimo a una D', a una D'. A una D'. Ahí está, ¿no? Entonces, como me quedaría, ¿no? Y tendría yo esta función de distribución inicial, que depende del tamaño y depende de la masa, ¿no? Entonces, ahí tendría que hacer. Este es un buen ejemplo para los valores de tamaño y de masa. Bueno, entonces, la cantidad. Ahora, ¿cómo expresamos la cantidad poblacional? Hay tres formas. Es cuantificando el número de partículas. Para eso tienen que tener el valor de densidad y el valor del volumen, ¿verdad? Y con eso pueden ustedes estimar el número de partículas totales dentro del sistema. Pueden hacerlo también por el área de las partículas, ¿sí? Volumen de partículas y peso. La que yo he observado más es el número de partículas, ¿no? Pero depende del proceso. O sea, depende del proceso de que si están aplicando el modelo de población para, por ejemplo, una flotación o para una lixiviación o para una molienda, ¿no? Entonces, la cantidad que ustedes elijan para cuantificar las partículas en cada intervalo se va a conocer como cantidad poblacional de la distribución. En cada intervalo, cantidad poblacional de distribución, y puede ser elegida entre las siguientes opciones. Está, y puede ser elegida entre las siguientes opciones. Luego, entonces, este término, vamos a ver, aquí. Este término, entonces, se conoce, a ver, en cada intervalo. Entonces, los intervalos. Entonces, los intervalos, aquí está escrito de manera general que para los intervalos. Tendría yo que la sumatoria de los cambios de QI desde I igual a 1 hasta I menos 1 me daría QT. Y ahora, delta QI es ¿cuántas partículas? ¿Cuántas hay en el intervalo de la propiedad ZI? En el intervalo del valor de la propiedad ZI hasta ZI más 1. Vamos a ver. Entonces, ZI, aquí está. O sea, para uno de estos. Entre estos intervalos. Este sería el valor de ZI. Y hacia adelante sería ZI más 1. ZI más 1. A ver, déjenme ver. No, es al revés. ZI, así como tengo la notación, sería ZI
y un valor ZI más 1 sería ese. Un valor más pequeño. Un valor más pequeño. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a insertar. ¿Cómo va esto? Va así. Entonces ahí tengo delta Q1. Este sería delta Q2, ¿verdad? Entonces van disminuyendo el valor de la propiedad. Desde Z1 hasta Z2 y así sucesivamente. Perfecto. Y luego, vamos a ver. Entonces, ZI denota la cantidad. A ver. Bueno, esta tendré que mejorar. La propiedad de ZI, Z más 1, y la relación es la fracción de partículas en el intervalo fracción. Esta es cantidad. ¿Cuántas partículas tengo? ¿Cuántas? Así, número D. Y entonces, si divido el número de partículas entre el número de partículas totales, lo que tengo es fracción de partículas. Entonces, esto que tengo aquí es fracción de partículas, es una cantidad dimensional, y aquí lo que tengo es la cantidad de partículas, más bien, sí, pongo entre paréntesis cantidad de partículas, porque la cantidad de partículas puede ser número de partículas, el área de partículas o el volumen de partículas, cualquiera de las tres. Bueno, y entonces, este tiene que ser una fracción, va de 0 a 1, aquí lo tenemos, de 0 a 1, de 0 a 1, y vemos cómo va. Pues va en esta dirección que habíamos establecido, que va, where is it? Here. Así, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí lo que quiero representar, pues es que estos son de manera individual, ¿sí? Y los que están al lado es de manera acumulada. Entonces, aquí esto es lo que tengo, histograma de frecuencias relativas, que son individuales, y este es el histograma de frecuencias acumuladas. Ok, ¿qué sería la representación gráfica para esto, no? Entonces, para distribuciones de tamaño, a ver, la variable de tamaño, medida de extensión espacial de la partícula usada para calcular su tamaño, tamaño. Y de ahí podemos elegir en tamaño una dimensión lineal o dimensión área o dimensión volumen o masa de una partícula. Esas serían la medida de la extensión espacial de la partícula usada para calcular su tamaño. Cantidad de población, medida de la cantidad de material en cada intervalo, y como ya hemos comentado, pues podría ser número de partículas, área de partículas, volumen de partículas, volumen o masa de partículas, volumen o masa. Claro. Entonces aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Masa. Utilizar siempre los mismos. Y esta que está apareciendo aquí, que no la tengo mencionada anteriormente, que es longitud de partículas, pero se utiliza sí, solo si la forma de las partículas sea constante. O sea, si yo hablo de una longitud de las partículas, puedo hablar del diámetro de la partícula. Pero es solo si tengo que las formas son constantes. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y entonces lo que tengo que hacer para estos modelos de balance de población, pues tengo que hacer un balance de masa. Y el balance de masa aplica de la siguiente forma. Si es un proceso donde hay cambio de la composición química, tendría que incluirse el término de reacción química. Si es un proceso donde no hay un cambio de la composición química, entonces tendría que ser sin reacción química. Las partes de la reacción química serían el término de generación. El término de generación será negativo si estoy haciendo el balance con reacción química para un reactivo, o el término de generación será positivo si estoy haciendo el balance para una especie que es un producto. Entonces ahí tengo el término
de velocidad de reacción de consumo o velocidad de consumo de generación, positivo o negativo. Los términos de entrada y salida se refieren el sistema que yo estoy definiendo, cuánto está entrando al sistema, cuánto está saliendo al sistema, y el término de acumulación, pues es el cambio de la propiedad con respecto al tiempo. Si es masa, pues si es un balance de masa, pues es el cambio de la concentración con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, este balance poblacional, pues parte de esta ecuación de conservación, en este caso, de número de partículas con estas propiedades en alguna posición en el reactor al tiempo t. La concentración del número de partículas de este tipo de región XYZ puede cambiar como resultado de la entrada o de la salida de la región. Entonces, de la región. Entonces, como ven, el volumen del reactor es dividida en regiones. Y en esas regiones o en esas subdivisiones que hago del volumen del reactor o del volumen del sistema, se aplican los balances de masa. Entonces, ok. Entonces, por ejemplo, o salida de la región por convección. Esa es una aproximación, por ejemplo, arrastrada por un fluido como resultado de cambios en las propiedades de las partículas, por ejemplo, lixiviación. Entonces, pueden ustedes hacer el balance, bueno, ahorita el balance con respecto al tiempo para una región, habrá entradas y salidas para esa región, y esa región estará caracterizada por las coordenadas X, Y y Z. Entonces, aquí si tengo J propiedades de interés, o sea, tengo una primera propiedad Z1, una segunda propiedad Z2 y así sucesivamente hasta ZJ propiedades de interés de una partícula que se mueve a través de un reactor. El estado de cualquier partícula se define por los valores de sus propiedades variables en la posición geométrica X, Y, Z dentro del reactor al tiempo t. Entonces, el estado de esta partícula al tiempo t estará representado como un punto en un espacio de J más 3 coordenadas. Es el espacio, es decir, J más 3 coordenadas, espacio de fases, X, Y, Z. Como el tiempo va a transcurrir, la partícula va a moverse en el espacio de fases por la rapidez de cambio de su posición geométrica y la de sus propiedades. Entonces, fíjense qué tan completo es este tipo de descripción de sistemas multipartícula. ¿Por qué? Lo que está tomando en cuenta es en qué posición se encuentra al tiempo t en la posición X, Y, Z. Luego, al tiempo t2, puedo yo caracterizar con respecto a X, Y, Z. Pero además, al tiempo t2 tendrá una propiedad Z1 y una propiedad Z2 de ciertos valores al tiempo t1 y nuevamente al tiempo t2 volveré a tener ZC1 y ZC2, ambas propiedades distintas y con valores distintos. Más o menos quedaría así representado. Es un sistema de vectores. Entonces, aquí lo que único que estoy representando es, fíjense qué complicado es, estoy representando dos propiedades y solamente la posición X. O sea, con respecto a este movimiento. Entonces, tengo, aquí tengo el valor de la propiedad y le pongo, o utilizo la notación de alfabeto griego porque va a ir teniendo diferentes valores con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, por ejemplo, este sería al tiempo t1, que tiene
este valor con respecto al tiempo sería este vector. La propiedad Z1 sería, por ejemplo, ahí este es un cambio positivo. El cambio de la propiedad, se ve que la propiedad está aumentando en valor con respecto al tiempo, el valor de la propiedad Z2 y el valor de la propiedad Z1, por lo que está mostrado ahí la flecha, ese es un cambio negativo. Entonces quiere decir que se está volviendo o está desapareciendo, así sencillo. Está desapareciendo, por ejemplo, a ese tiempo T1. Y entonces, al tiempo T2, ¿por qué ya no lo representé con vectorcitos? Al tiempo T2, la partícula, bueno, sí, la partícula al tiempo T2, aquí, tendrá tres vectores. Uno que es el cambio de la posición. El cambio de la propiedad Z1. Vamos a suponer que sigue la misma tendencia, es decir, que sigue disminuyendo. Pero puede ser el cambio si los tiempos entre T1 y T2, T3, T4 son los mismos, y si los vectores tienen diferente tamaño, significa que es la propiedad quien ha cambiado más o menos con respecto a la otra propiedad. Entonces aquí lo voy a dejar indicado con un vectorcito más, ahí está, más grande. Y este es el tiempo T2. Entonces, vean ustedes, esa me ayuda bastante bien a entender cómo están cambiando, cómo la partícula cambia de posición y para esa partícula están cambiando la propiedad Z1, que tendrá un valor al tiempo T1, y la propiedad Z2, que tendrá un valor distinto al tiempo T2. ¿Cómo lo podríamos...? Sí, bueno, espero que no haya tanta confusión, ¿no? Porque no estoy cambiando, no estoy colocando algo que me permita ver que esto es al tiempo T2 y esto es al tiempo T1. Perfecto, ahí está, ¿no? Ahora imagínense bueno, no puedo representarles gráficamente algo que sea con respecto al tiempo y X, Y, Z. Matemáticamente se puede resolver, pero pues aquí no lo puedo representar gráficamente, ¿no? Entonces ahí creo que queda un poco mejor explicado. Ahora, hay dos puntos de vista para tratar esas partículas, como ya habíamos comentado, ya no me acuerdo si los comenté o no con ustedes, creo que sí, que es el punto de vista Lagrange y el punto de vista Euler para las partículas. En el punto de vista Lagrange, en el punto de vista Euler, esas partículas se consideran como una fracción dentro del volumen total, que está compuesto por la fase fluida y la fase dispersa, ¿no? La sumatoria les tiene que dar igual a 1. Entonces, por ejemplo, la fase fluida puede ser una fracción de 0.95, quiere decir que el 95% corresponde a fase fluida, ya sea gas, ya sea líquido, y entonces el 5% restante corresponderá a la fracción dispersa, a la cantidad de partículas. Ajá. Ese es en la aproximación Euler-Euler. Y en la Euler-Lagrange,
la partícula es descrita de manera independiente. Entonces, desde el punto de vista de Lagrange, si se considera una región arbitraria, por ejemplo, esta región que está ahí, es una región cuyas fronteras se mueven junto con la rapidez, entonces tendría yo aquí la velocidad con esa v de x, que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, pero también tendría yo esa v de y, que sería el cambio de la posición y con respecto al tiempo, y tendría yo esa v subíndice z, que es el cambio de la posición z con respecto a t. Entonces aquí tengo x, y, z. Y entonces aquí tendría una v1, una v2 y una v subíndice j, que sería el cambio de la propiedad z1 con respecto al tiempo. Una v2, que es el cambio de la segunda propiedad con respecto al tiempo, y así sucesivamente. Y todo esto es para el tiempo t1. Todo eso. Para el tiempo t2, tendría yo esa descripción total. Entonces, como ya vimos, a ver, si tenemos una variable, es una sola integral. O sea, una sola propiedad, perdón. Si tengo solamente una sola propiedad, tengo una sola integral. Si tengo dos propiedades, tengo una doble integral, como hace rato en el caso de tamaño y de masa. Si tengo tres propiedades, tendré una triple integral, que serían los términos que están aquí. Entonces, estos términos que tengo aquí, entonces tantas integrales tendré con respecto a tantas propiedades, ¿no? Luego, tendría las integrales con respecto a la posición. Ajá. Por ejemplo, la posición con respecto al tiempo, la posición z, la posición y la posición x con respecto al tiempo, ¿no? Entonces tendrán tantas integrales como tantas propiedades tengan, más x por y por z. Entonces, vamos a ver, tendría yo posición, tendría yo la derivada de x por la derivada de y por la derivada de z. Esa sería la derivada de un volumen. Luego tendría yo, a ver, quién sabe por qué aquí tengo. Ahí está, vale. Y luego tendría yo el cambio con respecto a la propiedad 1, el cambio con respecto a la propiedad 2, el cambio con respecto a la propiedad z subíndice j, y ese debería ser, es z total, pero estas z total son todas las propiedades que hemos elegido para las partículas. A ver, control C. Estar acordes. Ahí está. Ok. Ahora, esta función inicial, pues depende tanto de las propiedades, o sea, tamaño, masa, forma, composición, así como de las posiciones x, de y y de z, y del tiempo, por supuesto. Vamos a ver, y aquí tendría yo n, que debiera de ser número total. No, mejor no digo ninguna tontería, ahorita lo revisamos. Pero de una vez lo voy a... Esta n es función de x, de y y de z. Ahorita me acuerdo de qué es. O sea, me hace que tiene que ver con la cantidad de partículas. Pero no voy a decir yo una tontería. Ajá.
Creo que ahí está. Perfecto. Ahí está ya actualizado. Ok. Ahora, esto que tengo aquí, chicos, chicas, que está representando esto, es para un instante de tiempo. Entonces, todo esto si yo lo derivo con respecto al tiempo, entonces ya podré expresarlo al tiempo t1, al tiempo t2, al tiempo t3, al tiempo t4, al tiempo t5. Entonces, vamos a ver si considero la variación del número de partículas con respecto a ese tiempo, con respecto al tiempo. Recuerden que ese número de partículas es porque dentro de la región, ese número de partículas va a cambiar por la entrada de partículas y por la salida de partículas, y no necesariamente lo que es la misma o una cantidad X que está entrando al sistema va a ser la misma cantidad X que estaría saliendo del sistema, no necesariamente. Si son iguales, no hay acumulación, y el término de acumulación del cambio de la propiedad con respecto al tiempo se hace igual a 0. Pero si son distintas, hay una acumulación, ¿verdad? Y entonces estamos en un problema de tipo transitorio. Ok. Vamos a ver, entonces estos límites de esta región, toda esta región que está compuesta por la propiedad a ese tiempo, Z1, Z2, hasta ZJ, hasta ZJ, perdón, por la posición X, Y, Z a ese tiempo. Todo eso es el espacio R que depende del tiempo. O sea, habría tanto las propiedades como las posiciones al tiempo T1, al tiempo T2, a eso estoy llamando R. Perfecto, entonces por eso dice que los límites de esa región R, que dependen del tiempo, se mueven con las velocidades del espacio de fases, es decir, desde un punto de vista de Lagrange, se está moviendo con las velocidades de esas fases dispersas. Y estoy hablando de fases dispersas porque recordemos que estoy clasificando, por ejemplo, si estoy hablando de número de partículas, ¿cuántas partículas tengo con esta propiedad? Esa misma propiedad a otra cantidad que va a tener, por ejemplo, un tamaño distinto, ¿no? O si no es tamaño, no, sí es más fácil, ¿no? Tamaño, verlo por tamaño. Y dice que no hay convección hacia adentro o fuera de la región, así la única forma que el número de partículas cambie esta región es por procesos de nacimiento o de muerte. Entonces, a ver, dice que no va a haber la convección, que no hay convección hacia adentro o fuera de la región. Así que en la región no estaría yo considerando ni una entrada ni una salida. Y entonces simplemente el número de partículas va a cambiar porque habrá propiedades que estén haciéndose más importantes, que estarían naciendo, y habría propiedades que estarían dejando de ser importantes, que serían procesos de muerte. Entonces, la ecuación, recuerden, este término, ¿sí? Contiene Z1, Z2, Z3, ZJ y contiene X, Y y Z. ¿De acuerdo? Todo eso. Entonces, el cambio con respecto al tiempo de esta integral, de todo esto,
será igual, que es el término, ¿verdad? El término de acumulativo será igual a la entrada menos salida más la generación. Entonces, si yo estoy diciendo que no va, el número de partículas no van a cambiar porque no estoy considerando o no va a haber convección. Entonces, nada está entrando, nada está saliendo, por eso coloco un 0 y la parte de generación, que lo asociamos a la reacción química, esa parte de generación, ahí voy a meter que son esos procesos de nacimiento y de muerte. En una posición y con un cambio en esas propiedades. Ahí está. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, le continuamos mañana, que pasen una excelente tarde.